Hola, mi nombre es Israel Valverde y en este video les voy a hablar acerca del libro La felicidad paradójica del filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky. Lipovetsky nos ilustra con su ensayo sobre la sociedad del consumo, y para poder entender su filosofía es necesario remontarnos a las fases de lo que él llama el capitalismo de consumo. El capitalismo de consumo se divide en tres fases. La primera fase del capitalismo de consumo empieza aproximadamente en el año 1880 y termina en 1939, cuando vendría siendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esta fase se comienza con lo que se conoce como el consumismo. Se inventa la sobreproducción máxima de productos, se empiezan a crear estos conceptos de identidad como el packaging, surgen las primeras grandes campañas de publicidad y el concepto de marca comercial. Un ejemplo de estas es Coca-Cola, que hasta el día de hoy representa un papel importante en la sociedad. Sin embargo, la felicidad en esta etapa estaba más relacionada con la convivencia y no tanto con lo material. En esta fase lo que más relevancia tenía era el mercado nacional, las redes de ferrocarriles, el transporte y la comunicación. Como mencioné anteriormente, en esta etapa es cuando surgen las campañas de publicidad como medio de seducción. Es también cuando se da la aparición masiva de tiendas comerciales. Al igual, surge una filosofía comercial que se basa en la búsqueda de la ganancia a partir del volumen y los precios bajos. Lipovetsky hace hincapié en que esta etapa del capitalismo de consumo es más elitista, no hay contacto aún con las masas. Después tenemos la fase número 2, que empieza en el año 1950, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y termina a finales de los años 70. Esta fase se caracteriza por la sociedad del consumo masivo, la democratización y la generalización de los productos. Se crean símbolos dentro de todos los grupos sociales. Incluso en las democracias más avanzadas se empieza con la facilitación de la adquisición de productos comerciales como el coche, el refrigerador, la televisión, los emblemas. Estos forman parte importante de la sociedad y se encuentran muy difundidos y presentes. Después entramos a la fase número 3, que vendría siendo la hipótesis del autor. Surge en los años 80 el arquetipo del hiperconsumidor y a su vez la sociedad del hiperconsumo. Entre los rasgos que caracterizan esta sociedad está el aumento de su individualismo. Las personas ahora ven la televisión en su cuarto, en vez de hacerlo en familia. Al igual, surge este fenómeno en la cultura de clase. Lipovetsky menciona que en esta nueva etapa del capitalismo de consumo, todas las clases sociales, que anteriormente estaban más privadas del consumir, están interesadas por las marcas y no tanto por el producto en sí. Que ojo, no significa que haya propiciado un estilo de vida más balanceado, sino lo contrario. Las clases sociales cada vez son más desiguales como consecuencia de la globalización. Somos homoconsumiricuos, término utilizado para personas consumistas. También somos homosanistas, es decir, nos gusta consumir nuestro tiempo y lo vemos como un juego, porque no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Y esto es gracias a las mismas empresas, ya que éstas juegan con nuestras emociones, nos brindan actividades inesperadas, viviendas nuevas, experiencias y hasta sensaciones. Optamos por un consumo regresivo, es decir, el acto de consumir continuamente nos puede hacer sentir diferentes emociones, como volvernos a sentirnos jóvenes. La sociedad es hiperconsumista, vive viendo el otro, si tiene más o tiene menos, ya que cada vez surgen nuevos productos, nuevas formas de venta. Ahora las empresas dirigen sus productos a un público exclusivo, al cual llegan mediante ciertos procesos y estudio. Con esto, los individuos se sienten parcialmente complacidos y obtienen un bienestar material y placeres inmediatos. Sin embargo, la ansiedad, la soledad y la duda sobre uno mismo incrementa exponencialmente en esta fase. Otro concepto en el que el autor profundiza es el neoindividualismo o hiperindividualismo. Uno es más egoísta, ya no piensa en los demás. Se pierden ciertos valores éticos como el altruismo y la bondad. En el neoindividualismo no se tienen en cuenta las necesidades de la sociedad, todo gira alrededor de uno mismo. Yo creo que la filosofía del autor es bastante acertada. El concepto de libre albedrío es modificado conforme pasan los años. Somos víctimas constantes del egoísmo, y esto se puede ver claramente en nuestras acciones básicas.
Somos dependientes de los dispositivos electrónicos y hemos desarrollado un ecosistema social intangible gracias a estas herramientas. Para mí, personalmente, es revelador analizar el capitalismo del consumo desde sus primeras fases, ya que yo nací en la fase actual, y desde mi perspectiva es la única realidad que conozco. Sin embargo, desde mi propio raciocinio, he llegado a conclusiones muy similares a las que expone el autor en su ensayo, y por tal motivo es que no comparto esta idea fatalista del capitalismo. Es más que evidente que las consecuencias de crear una civilización más ordenada y tratar de educar a las masas trae consigo una horda de problemas sociales que marcan de forma negativa. Pero no todo es malo. Sin la ayuda de estos modelos, la civilización seguiría viviendo en la ignorancia. Yo puedo constatar que las herramientas electrónicas que son consideradas un objeto de consumo han desarrollado en mí la capacidad de análisis y me han servido de puente para llegar a lugares o conocer personas de diversas partes. De alguna forma, fortalecen mi formación personal. El hiperindividualismo, por otra parte, considero que se trata de un proceso de autodescubrimiento. Se rompen estas relaciones psicológicas de dependencia emocional. El ser humano es capaz de funcionar individualmente, y esto no debería ser catalogado como una consecuencia negativa. Claro está que el ser humano sigue siendo un ser social, y que requiere de otros para sobrevivir. Sin embargo, estas relaciones también se pueden considerar como limitaciones, por lo que desde un punto de vista objetivo no se trata de una deshumanización, sino de una mejora personal. También creo que estamos siendo parte del nacimiento de una nueva fase, en la cual las masas se están dando cuenta de las atrocidades que hemos ido normalizando, y que es posible cambiar la programación que los medios nos han inculcado. Gracias.